Hace algún tiempo me preguntaron por qué dibujo cosas algo grotescas y no muy agradables, o si sentía algún tipo de deseo asesino o psicópata, o escucho voces que me dicen que lo haga. Tal vez lo sufra en cierta medida, como algunos cuantos de ustedes, pero ¿se han preguntado qué es lo que pasa por la cabeza de una persona que tiene realmente alguna complicación cerebral, y más si son asesinos seriales o enfermos mentales? Si no es así, de todas maneras les tengo una recopilación de dibujos y pinturas que han hecho estas personas que verdaderamente han tenido problemas muy graves, tanto asesinos como enfermos mentales. Pero han sido capaces de representarlo por medio del arte. No profundizaré demasiado con cada personaje, ya que la información sobre su vida es muy extensa, pero les contaré lo suficiente para que lo conozcan. Y para acompañar la ocasión les preparé un speed painting con mucho cariño especialmente para ustedes. Y empezamos con estos loquillos de asesinos seriales. Arthur Shawcross, también conocido como el asesino del río Genesee en Rochester, Nueva York. Shawcross sufrió acoso y maltrato durante su infancia. Dejó la escuela en 1960 y cuando tenía 21 años fue reclutado en el ejército en abril de 1967. Según los informes, sufría psicosis heredada por las atrocidades que había vivido en la guerra de Vietnam. También padecía trastorno de personalidad múltiple. Un dato curioso es que en 2003 fue entrevistado en prisión para un programa que hablaba sobre el canibalismo, en el que él decía que le encantaba cortar y comer la vagina de sus víctimas. Y en 2006 entrevistado para una serie de Discovery Channel, en el que reveló más detalles de su horrendo pasado y sus crímenes. Shawcross se encontraba en libertad condicional al ser culpable de la muerte de 2 niños. En ese tiempo volvió a cometer sus crímenes y fue acusado de 10 asesinatos más, condenado a 250 años a cadena perpetua, pero su muerte se debió a un infarto, a lo cual tuvo que ser incinerado. Durante prisión él se dedicó a pintar y dibujar. El hecho de ser obras de un asesino serial, sus trabajos se cotizaban por elevadas sumas de dinero. Henry Lee Lucas y Otis Toole. Por azares del destino, Henry y Otis se encontraron y se enamoraron, literalmente, teniendo ambos los mismos deseos de necrofilia, violaciones, asesinatos y descuartizamiento a sus víctimas para repartir los restos por todo Virginia. Se tiene el dato que Henry cometió 360 asesinatos, pero en los archivos de interrogatorio él confiesa que fue una cantidad de 902 personas y posteriormente condenado a pena de muerte. En el caso de Otis se cree que fue responsable de 157 asesinatos, pero cometió 8 en compañía de su amante Henry. Finalmente Otis fue condenado a cadena perpetua. Además de todo esto, los dos confiesan haber participado en una secta satánica, en donde ellos secuestraban niños para su posterior sacrificio y venta para películas pornográficas y videos snuff. Charles Chitat, junto con otro asesino llamado Leonard Lake, se cree que mataron entre 11 y 25 personas. Eran tan sádicos que filmaban y fotografiaban sus asesinatos y abusos sexuales. La policía encontró un búnker que contenía herramientas que usaban para matar y habitaciones para torturar. La investigación dio con 12 cadáveres y cientos de huesos, algunos calcinados. Ante el arresto de estos asesinos, Leonard Lake se suicidó y Charles fue condenado a muerte tras ser culpado de asesinato de 6 hombres, 3 mujeres y 2 niños. Actualmente, algunos fragmentos de los videos que grabaron pueden encontrarse con una simple búsqueda en internet. Supongo que los completos deben estar en la Deep Web, pero mejor ya no les sigo despertando su curiosidad. Danny Rowley, el destripador de Janesville.
considerado como uno de los más notorios asesinos del estado de Florida. Hijo de un policía que lo golpeaba desde su infancia, quedando traumado psicológicamente, diciendo él que estos abusos en parte lo empujaron a cometer sus crímenes. Él confesó también que era culpa de Géminis, una parte diabólica que tenía su personalidad, pero los psicólogos dijeron que se estaba haciendo bien pendejo, ya que sabía distinguir entre el bien y el mal. Incluso él tenía su página web, donde escribía cuentos góticos, que los llamó Leyendas del Pantano Negro, y vendía su libro, The Making of the Serial Killer. En él contaba sus experiencias y detalles de sus crímenes, y él mismo se definía como un demonio sediento de sangre. Fue juzgado por asesinato, violación y mutilación de sus víctimas, 4 mujeres y un hombre, condenado a muerte a los 52 años por inyección letal. Alfred Gaynor, asesino del área de Springfield, Massachusetts, acusado de quitarle la vida a unas 8 mujeres y condenado a cadena perpetua. Su particular forma de dejar a sus víctimas para que fueran descubiertas a simple vista fue su firma. Él insistió durante años su inocencia, incluso después de sus primeras 4 sentencias por homicidio en el 2000. Fue hasta la muerte de su madre que él admitió sus atrocidades cometidas. Decía que era por su adicción a las drogas, ya que confesó a la policía que la cocaína fue su primer y último amor. El tiempo que pasó en la cárcel hizo arte, el cual intentó vender por internet. Obviamente levantó mucha polémica, pero gracias a esto podemos ver su trabajo. Richard Ramírez, mejor conocido como The Night Stalker o el merodeador nocturno. Se tiene el registro que asesinó unas 14 personas entre 1984 y 1985. Adorador y seguidor de Satanás, él se sentía protegido por esta deidad, ya que en sus juicios enseñaba un pentagrama que tenía tatuado en la palma de su mano y hacía comentarios referente a sus creencias satánicas, encontrando también muchos símbolos demoníacos que él pintaba en las paredes de las casas de sus víctimas. Algo que caracterizaba a este sujeto era que él mataba al azar, sin ningún tipo de estrategia, solamente salía al vecindario y observaba a su futura víctima. Él decía que salía a cazar. Acusado de 14 asesinatos, 5 intentos de homicidio, 9 violaciones, 2 secuestros, 4 actos de sodomía, 2 felaciones forzadas, 5 robos y 14 allanamientos de morada. Sin duda, para este men era todo un deporte. Fue condenado a pena de muerte en 1989 por cámara de gas. Y claro que no podía faltar John Wayne Gacy, conocido también como el payaso Pogo, adorable y amistoso que le encantaban los niños, haciendo shows de fiestas infantiles por Estados Unidos. Gacy sufrió maltrato físico y psicológico desde niño, al crecer en una familia disfuncional. Fue violado a los 6 años. Él tenía preferencia hacia los hombres, pero esto no le impidió casarse y tener hijos. Fue miembro respetable en la comunidad en la que vivía, pero su otra vida era ser un depredador sexual debajo de ese disfraz de payaso. Desde 1972 a 1978, Gacy se anotó 33 jóvenes y niños. Un allanamiento en su casa lo incriminó, encontrando evidencia, y él confesó la ubicación de 28 cuerpos y posteriormente la policía encontró 5 más. Sentenciado a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte, su ejecución fue el 10 de mayo de 1994 por inyección letal. Este personaje solía pintar mucho a óleo, y está de más decir que le fascinaban los payasos y pintarse a él mismo. Sus pinturas fueron vendidas y subastadas después de su ejecución. Algunos artistas reconocidos tienen una pintura de Gacy, y otros la han usado para ilustrar su mercancía. Entre ellos se encuentra Danny Field, vocalista de la banda Cradle of Field, el cineasta John Waters y una pintura usada por la banda AC Bat, entre otros. Y pasamos al lado de las personas y algunos artistas con algún tipo de enfermedad mental, aquellos que tienen una manera muy particular de ver al mundo.
incomprendidos y muchas veces rechazados, pero que aún así nos sigue fascinando lo excepcional de sus mentes. Joseph Heinrich, hombre de negocios y de números que vivía en Alemania. A los 27 años comenzó a sufrir ataques psicóticos y esquizofrenia, a lo que tuvo que ser ingresado a un centro mental. En ese lugar pudo transformar su padecimiento y sus habilidades profesionales en obras de arte, entre una mezcla de su vida pasada con los negocios, números y el orden de las cosas, con la irracionalidad de sus pensamientos que lo atacaban constantemente. Usando sus antiguos cuadernos de contabilidad plasmaba sus dibujos, figuras geométricas y símbolos con cifras de fechas y horas. Trabajó sin descanso en sus creaciones, pero lamentablemente tras el ascenso de los nazis al poder, Joseph fue ejecutado en el programa limpieza diseñado por los nazis. Algunas de sus obras acabaron en la colección nazi, llamada por ellos arte degenerado. Martín Ramírez, artista autodidacta jalisciense que sufría de esquizofrenia, depresión aguda, catatonia y psicosis. Pasó 30 años en un hospital psiquiátrico en los Estados Unidos, en los que pudo realizar 450 dibujos, todos hechos en una esquina del pabellón donde él dormía. Su creatividad era tal que recolectaba materiales de la basura, lápices y trozos de papel que luego guardaba debajo de su colchón para protegerlos. Tenía un gran repertorio de referencias visuales y una gran habilidad de manipulación espacial, en donde mezclaba sus recuerdos de la cultura mexicana con la popular Norteamérica. Una persona en el que su único medio de expresión para comunicarse con el mundo exterior era el arte. Serafín Lluís, otra artista autodidacta que sufrió psicosis. Su personalidad solitaria y muy tímida hizo gran parte de su vida un misterio. Se dice que ella empezó a pintar a los 42 años en secreto, ocultando sus cuadros durante mucho tiempo. Sus pinturas utilizaban un estilo propio, al no ser influenciada por otro artista de la época, ya que su vida fue de encierro y trabajo, en la que pasó 20 años acumulando dolor y resentimiento. A pesar de eso, empezó a pintar sin algún tipo de formación académica. Gracias al alemán Wilhelm Huda, un coleccionista, Serafín se convirtió en la artista del momento en la capital francesa, hasta que Wilhelm fue perseguido por la Gestapo. Ella murió en 1942 en un hospital psiquiátrico, en la miseria y el olvido, en una zona ocupada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Louis Wayne, conocido como el pintor de los gatos, él tuvo una formación como artista y le fascinaba pintar escenas campestres con sus respectivos meninos. A los 57 años fue diagnosticado con esquizofrenia progresiva y autismo. Esto no fue impedimento para seguir pintando. Pero en sus obras, sus gatos iban tomando formas más abstractas y psicodélicas, posiblemente resultado de su condición. Él pasó los últimos 15 años de su vida ingresado en un centro mental. Adolf Wolfli, destacado por hacer uso de varias disciplinas, dibujo, escritura, poesía y composiciones musicales. Con una infancia triste y turbulenta, al morir su madre las cosas se pusieron peor para él, ya que trabajaba duro para poder vivir. En este pasaje de su vida, él sufrió abuso físico y sexual. Tuvo problemas con la ley al intentar abusar de una menor. Tiempo después fue internado en un hospital psiquiátrico al diagnosticarle esquizofrenia crónica con elementos paranoicos, por lo cual su comportamiento era muy violento. Su comportamiento mejoró cuando él empezó a dibujar. Creaba intrincadas y complejas obras sin tener alguna formación artística. Mostraba un estilo complicado, abstracto, geométrico y ornamental, considerado como el artista psicótico más grande de la historia. William Kurelek, artista canadiense diagnosticado con esquizofrenia a los 25 años e ingresado al hospital mental, en donde él pintó la obra más famosa en su colección, El laberinto, en donde retrata sus problemas y pensamientos tristes que tenía en ese momento. Al convertirse a la Iglesia Católica Romana, él pintó una serie de pasajes bíblicos y algunos cuentos para niños. Murió de cáncer y sus obras son conservadas en la Galería de Arte de Canadá. Edvard Munch,
pintor noruego que sufrió desde muy pequeño la pérdida de sus seres queridos y acompañado con la muerte desde su niñez, hizo de ella sus temas a pintar. Diagnosticado con depresión y su adicción por el alcohol, más unos trágicos pasajes durante su vida, tuvo que ser internado a un hospital mental. Sus obras reflejan la angustia y el dolor del ser humano, plasmando en ellas todos los sentimientos y problemas que él padecía. Su obra más famosa, El Grito, refleja el más puro horror, desesperación y soledad por no encontrar el sentido de la vida. Él explicó lo siguiente ante esta creación: estaba caminando con unos amigos, se puso el sol, sentí un ataque de melancolía. De pronto, el cielo se puso rojo como la sangre. Me detuve y me apoyé en una barandilla, muerto de cansancio, y miré las nubes llameantes que colgaban como sangre, como una espada sobre el fiordo azul negro y la ciudad. Mis amigos continuaron caminando. Me quedé allí, temblando de miedo, y sentí que un grito agudo e interminable penetraba la naturaleza. Y por supuesto que sí, Vincent Van Gogh, el artista más cotizado a nivel mundial, padeciendo una enfermedad maníaco-depresiva con alucinaciones. Es considerado como el pionero de la corriente artística del expresionismo. Se dice que durante su vida llegó a vender no más que un cuadro de su colección. Ante esto, él expresó estas palabras: yo no tengo la culpa de que mis cuadros no se vendan, pero llegará el día en que la gente se dará cuenta que tienen más valor de lo que cuestan las pinturas. El ritmo acelerado de su trabajo le hizo pintar muchas obras famosas, aún estando en la crisis más profunda de su enfermedad e ingresado en un hospital mental. Uno de los mitos más populares es que él se cortó el lóbulo de la oreja durante la noche, por un arrebato de locura. Pero investigadores alemanes ponen en duda estas afirmaciones, ya que la persona que afirma esto es alguien con quien ya había tenido problemas al convivir juntos y al supuestamente pelearse por la misma mujer. Ante esto, los investigadores proponen que esa persona le provocó la herida. Otro misterio es sobre la muerte de Van Gogh. La versión oficial dicta que se suicidó, pero investigadores recientes reabrieron el caso y se toparon con evidencia sorprendente que decía lo contrario, y apuntan a que fue un asesinato por arma de fuego, y abren nuevas preguntas sobre el perpetrador y sus motivos para hacerlo. Quizás nunca lo sepamos, o tal vez uno de ustedes sea quien lo descubra. Todo es posible. Y con esto cerramos este breve viaje que nos hizo conocer un poco de lo perturbada que puede estar una persona, de las barbaridades y del daño que puede causar, hasta la capacidad que tiene para expresar por medio del dibujo o la pintura el horror que llevan dentro. No olviden suscribirse y dejar su potente like. Si es posible, compártanle este video a alguien que conozcan que se comporte de una manera muy extraña. Puede ser que necesite ayuda profesional. Hasta la próxima, especímenes. Te invito a seguir mi página de Facebook Unexplained Specimens, en el que comparto mi pasión por el dibujo y la pintura junto con algo de animación para darle vida a mis pequeños especímenes. De igual manera, si tienes una banda de death metal o brutal death, o conoces a alguien que la tenga y requiera de algún servicio de arte extremo y grotesco como el que estás viendo, puedes contactarme vía inbox para poder hablar sobre tu proyecto. También por aquí estaré compartiendo contenido sobre el canal y uno que otro stream de algún videojuego para pasarla bien un rato.